vamos a hablar a ver si quieren sumarse los que siempre están con el bla, 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 que si Cuba, que si la dictadura, que si Estados Unidos, a ver si quieren sumarse los tanques pensantes y hablar sobre la verdadera conexión que tiene Cuba con todos estos actores que hay aquí, que fueron creados, pagados y con Fidel Castro y fabricados y que están actualmente operativos y que tienen que ver con todo lo que ha pasado, con las fronteras abiertas, con los movimientos estos sociales de Occupy, de palestinos y no sé qué más, y que en vez de ir arriba a los arquitectos de todo el desastre este que ha habido en Estados Unidos, que tiene que ver con inmigración y todo eso, le están yendo arriba a los inmigrantes, a las víctimas que las usaron como, ¿sabe? Como armas, como las instrumentalizaron. Pero los que crearon y siguen creando el problema y están detrás de toda la inmigración esta descontrolada y del caos, están ahí tranquilos, no tienen ni un solo indictment y están a la luz pública, no se esconden para decir nada y operando tranquilamente desde todas las universidades, desde el gobierno, desde los gobiernos locales y hasta el gobierno federal, impunemente. Y que tienen que ver con nuestros congresistas. A ver si dos o tres Sí, de mira, esta ahora gente... que para ir haciendo tiempo ahí, una de las cosas que yo veo, eso que dijiste ahí, es eso de que como que no hay una separación, o bueno, sí hay una separación, pero mal hecha, ¿no? Entre, tú sabes, culpables, víctimas, cómplices, prestados, interesados, lo que sea. Sí, como que ahí no hay una separación y entonces al final la única separación que se ha hecho, hasta donde yo lo veo, ¿no? Es que todo el que sea inmigrante es el que alquile arriba, entonces todas estas personas como de cierta forma están legal, ¿entiendes? A pesar de que estén haciendo lo que están haciendo, nadie las toca, ¿no? Bueno, y no solo porque están legal, sino también porque están respaldados, ¿no? Apadrinados hasta cierto punto. Entonces, ahí es donde yo veo la dicotomía, ¿sabes? De le vas a ir arriba a este que está haciendo una herramienta, ¿no? Y entonces a las mentes detrás del problema no le pones un stop, entonces hay que ver ahí qué es lo que pasa. Si puedes dar ahí un cortico ahí más o menos de qué cosas son porque ya que Jujito anda licenciado, hay un cortico de cosas son las brigadas venceremos. Sí, para que pues sí, ¿sabes? Yo puse eso en el título, pero a lo mejor hay gente que no sabe. Ed a la tierra. llevo 2 horas, hablando aquí, explicándote por qué no hablaba. Y es que estaba buscando los tweets de esto para... Oh, ya. Pero no, que lo que te estaba diciendo es que al final nosotros no estamos aquí para explicar qué son las brigadas venceremos, ¿no? Eso está explicado, tienen ahí a Grok, tienen ahí miles de cosas, tienen todos los tweets que hemos hecho nosotros. Espérate, tienen todos los tweets que hemos hecho nosotros, tienen la descripción, tienen videos, documentales que lo hemos puesto nosotros. Ahora, estamos aquí para exponer a toda la gente que sabe de esto y no habla. Y son nuestros congresistas, nuestros líderes locales, a nivel federal, lo que sea. Y como todo lo que ha pasado últimamente está relacionado con todo esto que se viene haciendo desde los 70, desde los 60, desde el día cero, y que de todo esto están ellos al tanto y como ahora mismo se les tiende arriba a toda la inmigración y a todos los problemas estos sociales, a lo mismo que hay ahora ahí en California, a los movimientos estos de Occupy cuando estuvieron en su momento y que todavía siguen activos, pero no se le va arriba a los creadores, ni a los que financian eso, ni a los diseñadores que están detrás de todos estos movimientos y que son y que los tienen escondidos y que los
Oye, que los esconden los mismos líderes de la comunidad de nosotros, los mismos líderes de la comunidad cubana, ya Los sean los encubren. representantes, los encubren, los representantes a nivel local y federal, y los líderes de la comunidad como tal, los líderes visibles que tienen posiciones de activismo o de gobierno o de organizaciones del exilio cubano, del supuesto exilio cubano, que todos esconden todas estos personajes que están detrás de todos estos problemas que están ahora actuales y que tienen mucha relación con la tiranía cubana, o toda la relación con la tiranía cubana, y como toda esta gente se quedan callados, ignoran una cosa que está documentada y que tiene historia desde los años 60 y que pudieran hacer una gran labor advirtiendo sobre esto y sobre los actores que están aquí ahora mismo activos, trabajando el paño de la destrucción de Estados Unidos. Y es muy triste que le vayan arriba a la inmigración, a la gente que vino siendo víctima de ambos países, porque al final sabemos la complicidad del Departamento de Estado a lo largo de los años con la tiranía, siendo víctima de una cosa que es creada por ellos, por los dos, que le vayan arriba a esta gente y no le vayan arriba a los arquitectos. Y que nadie diga nada. Ahora lo vamos a decir ahí ahora. Hace falta ver si... Yo estaba buscando y no lo encuentro para compartir ahí arriba el documental ese que pusiste por ahí, que está bueno. Ya lo compartí, voy a poner 2 o 3 cosas más que puso ahí. Eso bonito. Yo sé que Guarimbero está viendo por ahí abajo, a ver si se embulla y sube. El Guarimbero mayor, que no es búho, él sabe quién es el Guarimbero. Y a ver si Jason, que está tan hablador en estos días y como que no conoce bien, para ver si le damos un poco de training a Jason en las cosas. Yo no creo que ellos vayan a entrar a intercambiar. Entonces, no, entonces lo que hay que hacer es ponerle el dedo. Cuando vuelvan a hablar, oye, ya, como se lo puso a él, es más, ya te he invitado varias veces, ya, vamos a hablar, traigan túnel y eso, que yo sé que es tu consorte, tráelo y vamos a hablar. El que no la debe, no la teme. Mira, ahora que mencionaste a Antunes, otra cosa que me llama la atención es no solo, porque bueno, está la parte de, ya sabemos, de la parte, como tú dices, de la gente, funcionarios, gobierno, esa historia, que saben de estas historias y que no hacen nada con respecto a eso. Pero entonces está también la otra parte que yo veo que es como esta oposición existente que tampoco señala eso. Es decir, porque bueno, ya tú tienes al político, lo que sea, al representante que no está haciendo nada al respecto. Supuestamente, si tú tienes conocimiento de esto, tú como oposición, si sabes algo que está haciendo daño, tú deberías señalarlo y decirle, mira, y más cuando tú tienes contactos y vías para llegarle a esa gente, ¿no? Y decirle, oye, mira, ¿y por qué tú no estás haciendo nada con respecto a esta secuela que quedan aquí de toda esta historia, ¿no? No, que no son secuelas, son cosas que están activas, son programas que están activos y se cae de la mata. Si tú vives en Estados Unidos, ya sea de residente, de ciudadano, e incluso de aspirante a residente, se supone que tú denuncias lo mal hecho en el país que tú quieres hacer vida o que te está acogiendo, ¿no? Se supone, sobre todo cuando los actores que están al frente de estas cosas que están pasando son coterráneos tuyos, son paisanos tuyos. Es decir, que te tienes que dar cuenta que esta gente están haciendo un daño, saliste de un lugar que te hizo todo lo que te hizo por 66 años, que funciona de tal forma, y vas a venir aquí o a Europa o a donde sea, y vas a seguir permitiendo que esta gente siga caminando con el pecho al aire y haciendo y deshaciendo con las cosas que tú conoces. No, eso se cae de la mata. No tienes que ser ni activista ni nada, porque nosotros no somos activistas ni somos figuras públicas ni un carajo. Pero nos damos cuenta porque está la cara. Entonces imagínate tú los que tú mencionas, los Julio Chile, los Apuqueques, los que están aquí diciendo que hay que tumbar a la dictadura allá, los medios de prensa. Imagínate tú esa gente sabiendo todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? Los llevan y los sientan al frente de Cao. Y Cao, por supuesto, desde su perspectiva cómplice, le pregunta, oye, ¿pasa algo en el país? Y a quién le preguntan, al jefe del departamento que trabaja con el Rex, a Sebastián Arco. Y le dice Sebastián Arco, no, eso está tranquilo ahí. Eso es un descaro. Y esas cosas hay que ponerle el dedo.
sobre todo hay que poner, nosotros se lo ponemos, pues nosotros no tenemos ningún de eso, pero la pila blantina y habladores que hay aquí, coño, aplaude, pero no le ponen el dedo, no les ponen el dedo, yo sé, no sé miedo aquí, lo que no es convicción, el deseo de fajarse de verdad con esta gente. Mira, otra cosa que yo veo que sí, que de cierta forma se relaciona con eso, es que yo veo que últimamente, independientemente de que Trump sea el presidente actual, ¿no? Toda la gente pone la carga de todo lo que sucede sobre Trump, ¿no? Y a veces yo pienso que la gente cree que la política aquí funciona como en Cuba, ¿sabes? De que hay un tipo ahí que es el que dice lo que hay que hacer y todo el mundo tiene que hacerlo y como que no hay otros actores, ¿sabes? Que influyan en la política, ni influyan en los eventos, ni en las cosas que pasan y cómo se desarrollan y que no haya, ¿sabes? Tipo decir trampas y toda una serie de cosas para eso, ¿no? Para manejar la política en favor de los diferentes intereses y los diferentes grupos que hay dentro de ese gobierno, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un error, pensar así de que todo es Trump y que si Trump hizo esto y Trump hizo lo otro. Entonces estás obviando todos los demás actores políticos que hay ahí que también tienen un peso y también tienen funciones y hacen cosas y tienen contactos y poder, y tipo, aunque no sean el presidente de los Estados Unidos, ¿entiendes? Y yo creo que eso es un problema grave de que la gente se enfoca así, porque aquí la política no funciona como, ¿sabes? Como de donde uno viene, que es una cosa vertical ahí. Claro, aquí hay mucho, de hecho hay división de poderes, división de funciones, y eso, aunque uno quiera aplicarla de eso de que no se puede decir, bueno, Trump no sabe. Bueno, en los países libres hay cosas que sí pueden pasar, ¿entiendes? Porque la política no funciona igual que como funcionaba en Cuba, ni el poder funciona como funcionaba en Cuba, o no funcionaba. Bueno, en algún momento aquí si seguimos así puede ser que sí. Pero en Cuba era vertical, aquí no. Aquí, imagínate tú, país más grande del mundo con 15.000 problemas, siendo atacado desde hace una bola de años, desde dentro, y tú rodeado de rinos y traidores, porque en este caso tú te piensas que Trump, vamos a suponer que Trump no lo sepa, o Steven Miller o lo que sea. Pero es que al Pues, final no es una cuestión de que lo sepa o no, es una cuestión de hasta dónde puedes hacer las cosas. claro, pero el deber de los 5 o 6 cubanos que hay de arriba es decirle, porque están diciendo que a lo mejor tú no lo sabes. Bueno, espérate, públicamente, que nunca lo han hecho, salir y denunciar todas estas cosas, de la penetración de su propio país en este país, es decir, de Cuba, o el ex país, o como quieran llamarlo, de Cuba, 90 millas aquí, la penetración y el trabajo que han hecho esta gente aquí, porque tú los ves a ellos concentrados con el CCP de China y no paran de hablar del CCP de China, no, pero no, y del PCC no hablan. Y el PCC, aparte que es un proxy de China, ha penetrado este país aquí durante toda la vida, desde el día cero. Y tiene trabajo activo aquí ahora mismo en 40 y pico universidades, con programas, con nombres creados, que trabajan el paño de Cuba, ya sea para la inversión, ya sea para lo que es lo de la agenda verde, ya sea para el intercambio académico que hay. En todos los frentes tienen ellos cosas creadas. Y aparte tienen organizaciones aquí asentadas en Washington como WOLA, como Cabal, que están trabajando abiertamente el paño de Cuba. Y entonces, esta gente con toda esa información pudieran hacer un bien a este país, pero gigante, ¿no? Pudieran, incluso yo diría, parar hasta muchas de las cosas que están pasando ahora mismo. Pero no. Entonces, ellos serían los encargados de que Trump, como mismo lo son en otros países, de que Trump o de que la gente que está en el poder sepa qué es lo que están haciendo los cubanos. Pero no salen ni a dar una. Cuando pasó lo de Martín Noticias, ¿tú te piensas que ellos se encargaron de responder las preguntas que tiene la gente en internet, que tiene la gente que tiene, tú sabes, dudas sobre lo que está pasando? Y venir a intercambiar y decir, no, espérate, esto que tú estás diciendo no tiene sentido, o es mentira, o a ver qué es lo que tú estás viendo. No, no. Se encargaron de apagar preguntas y cuestiones con validez, como la penetración de estos marxistas en un medio federal pagado con los taxes de las propias víctimas que huyeron de Cuba. Eso no tiene ni pie ni cabeza. La gente le está pagando, Félix Rodríguez le está pagando con su dinero de los taxes
a un tipo que se burla de él y le dice que es un lacra y que dice que Félix Rodríguez no es cubano. Eso es lo que está haciendo el, 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 el constituyente americano. No, y nadie se pronuncia al respecto. No, las víctimas, los que se murieron, las familias de los que se murieron en mar, los que fueron desplazados de Cuba, los que fueron presos políticos. Toda esa gente le está pagando a los que le hacen homenajes a Fidel Castro como José Hassan, a los que se burlan de las damas de blanco como se burla Miguel Alejandro Haye, a los que se burlan de que le puso fin a la vida del asesino de Che. Oye, hay un quita los metales, que tiene puestos los metales del equipo musical. Y le están pagando, y es una falta de respeto. Por ejemplo, María Huelao, que hasta el 2007 hizo el proyecto Archivo Cuba, que si las víctimas de Che, que si las víctimas de Che, que si las víctimas de Che, y ahora tienen ahí a los adoradores de Che sentados ahí en Radio Martí y no se pronuncia. Todo lo contrario, cuando se le mandó un mensaje y ella lo respondió a través de una amiga mía, se le mandó un mensaje y ella respondió para atrás que ella no podía hacer nada. Cuando tú no puedes hacer nada con respecto a eso, ni siquiera pronunciarte, es que tú eres cómplice de eso. Una tipa, porque le voy a decir tipa porque es una tipa, o tipeja, que me gusta más, porque es más cariñoso. Una tipeja que ha vivido del cuento del Archivo Cuba ese, que si le preocupan las víctimas de Che. ¿Qué víctima de Che le puede preocupar? Cuando ahí están los adoradores en la emisora insignia del exilio cubano. Ay, por favor. Lo que pasa es que aquí la gente no tiene vergüenza, nadie aquí tiene vergüenza. Ni siquiera los que oyen por ahí. Miedo y mira, te voy a decir una cosa. Ahora que mencionaste China, te voy a hacer un comentario ahí, que incluso viéndolo desde la perspectiva de que China es, como decir, vamos a decir, más importante o más peligroso, etcétera, etcétera, precisamente a través de Cuba es que se han promovido todos estos gobiernos en Latinoamérica de izquierda, de Lula, de Evo, del otro, y que fueron los que le empezaron a abrir las puertas también a todos estos negocios con China. Entonces tú estás preocupado por China y entonces no te vas a preocupar por ese movimiento que están haciendo aquí, de que te han cogido Latinoamérica entera y te la han vuelto, casi entera, y te la han vuelto un foco tú sabes, de naciones, vamos a decir, comunistas, socialistas, fieles a lo que tú estás poniendo como tus enemigos, ¿no? En este caso China, porque toda esa penetración ahí en Latinoamérica, todo eso ha sido gracias a esos gobiernos, ¿no? A Cuba. Evo con su... China ha podido entrar. Sí, pero esos gobiernos... Sí, pero me refiero a esos gobiernos que han sido promovidos a través de Cuba con la penetración, con que si los programas de enseñanza, que si los programas de medicina, que si esto, que si lo otro, han ido creando el terreno ahí para eso. Claro, entonces, eso no te preocupa. Es la parte que yo te digo, eso no te preocupa. Te han cogido y te han virado alrededor un continente casi entero, ¿no? No, completo, el continente se lo viraron y después le cogieron y se lo viraron al revés, porque subestiman la gente, no solo la gente de aquí, los americanos, es decir, la comunidad cubana, en vez de hacer, ¿cómo se dice esto? En vez de crear conciencia sobre el peligro de la nación, del país que los pateó y los hizo coger una balsa de palo, cuando llegan aquí, lo que han hecho es decir, los líderes de aquí se han encargado de apagarlo. ¿Entiendes? El que viene hablando como nosotros, el que viene diciendo esto. No, fíjate que no se le puede decir dictadura en Radio Martí, aquello allá. No tiranía, ni dictadura se le puede decir. Entonces, ellos se han encargado de ir apagando ese clamor de los cubanos y de que no funcionen como una comunidad de víctimas que han sido y que son, hasta el día de hoy lo son. ¿Quiénes se han encargado de eso? Los líderes, la prensa y toda esta gente. Porque lo normal hubiese sido que todos nosotros funcionáramos y cuando viéramos algo lo denunciáramos y que fuéramos un espejo o que nos vieran como si viniéramos del futuro para este tipo de cosas, ¿entiendes? Para que este tipo de cosas no pasaran de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Han logrado que subestimen el papel de la tiranía allí y por eso están aquí en todas las universidades. Mira a ver si aquí alguna universidad tiene, a lo mejor alguno lo tiene, pero tiene tantos programas como la tiranía.
programas con nombre y apellido que se llama Cuban Program. Lo tiene Berkeley, lo tiene Harvard. China no tiene tantos programas que trabajan con, es decir, así nombrados, que trabajan con Beijing, pero Cuba sí, la islita chiquita. Y Cuba ha estado a lo largo de la historia en todos los conflictos. Cuando el conflicto de África estaba Rusia, estaba Estados Unidos, estaba Sudáfrica, estaba Cuba. Cuba estaba en todas las intervenciones, en toda la cosa esta en América Latina, en toda la creación de guerrilla, en todas las cosas. Y sin embargo, hoy Cuba la siguen subestimando. La siguen subestimando y la subestiman a nivel de penetración también. Pero no la subestima el pueblo americano y los cubanos que vemos aquí, no la subestiman porque no sepamos quiénes son, porque todo el mundo aquí sabe lo que ha hecho Cuba en América Latina. La subestiman porque eso es lo que han sembrado los líderes y los congresistas y los medios, que no te dejan hablar de nada de eso. Ni hablan ellos, ni dejan que los demás hablen. Cuba tiene 40 y pico de programas en las universidades aquí, en las mejores universidades aquí, en Columbia, en Harvard, en Berkeley, en el FIU, en UCF, en una pila de universidad, y nadie habla de eso. Entonces esta gente, que son los que tienen que estar comiéndole el coco a Donald Trump, se pasan la vida hablando y poniéndole precio a la cabeza de Diosdado, no, que si no sé cuántos millones por la cabeza de Diosdado Cabello, pero no se atreven, fíjate que si no se atreven, no es que se la pongan, que le pongan precio a la cabeza de Raúl, no le ponen precio ni a la cabeza del puesto a dedo, que es un insignificante. Entonces eso te da mucho que pensar. ¿Por qué les cuesta a ellos ponerle 5 millones por la cabeza de Canel? Ah, no, ni para eso. A Diosdado sí, al otro sí, pero a Cuba es bla, 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 nada más. Lo que es, pues si no sé cuántos días, que si vamos al internet, que si te quedan 3 días, que si te quedan 7. Ellos toman a los cubanos y a su audiencia como normales. No los toman, ellos están convencidos de que son. Y hasta yo lo estoy. Mira, pero un ejemplo que quería comentar sobre eso que dijiste ahí es que lo que tú dices, con el tiempo se ha logrado hasta cierto punto de que los cubanos, ¿no? Más que ser, y digo, sí, o por lo menos una parte o la parte visible, más que ser un muro de contención contra eso, sean como que una especie de agentes de propagación de esas cosas, ¿entiendes? Es decir, supuestamente la idea sería que, como tú dices, que la comunidad cubana fuera de Cuba actuara como un muro de contención contra esas cosas que vemos que pasan, ¿no? Y eso se ha ido manipulando de forma tal que entonces los actores que tú tienes que son visibles y que influyen, no sé, vamos a decir, por ejemplo, a poner ejemplo, no sé, de Carolina, que sigue nadie, que si que si el otro, no sé. De toda esta gente que ya sabemos, más que un muro de contención, funcionan como promotores, ¿entiendes? Sí, como promotores de cosas de izquierda y de cosas que al final van a ir como que dando al traste con lo que realmente se debería estar buscando, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen a Nadia ahí con su historia diciendo que si Trump es dictador y con todas estas campañas y apoyando a Biden y la joder. Entonces, eso es lo que, ¿sabe? Como que lo que se promociona hasta cierto punto. Ya, y hablando de eso mismo, por ejemplo, tú tienes a Yanay, está bien, está haciendo uso de la libertad, todo eso, está muy bien. Ahora, si tú coges el caso de Yanay y empiezas a deshilarlo, y empiezas a buscar, por ejemplo, si tú fueras un líder de la comunidad serio, o un congresista, o alguien que de la gente que tiene voz y tiene alcance, que de verdad está puesto para combatir lo mal hecho. Aquí que es su país, porque este país debería ser lo primero. Y después Cuba, para la gente que son americanos y son ciudadanos americanos acá, y que aman este país, y este país le da una oportunidad y todo lo demás. Deberían coger el caso de Guanay, ok, tú tienes la libertad de crearte tu canal de YouTube y todo lo demás. Ahora, vamos a empezar a deshilar esto. Y entonces buscar la conexión que tiene, que está ahí, que no hay que buscar nada, Guanay, con la gente que han servido para sostener a la tiranía ahí, con Carlos Saladría, con Enrique Guerrero, con el FAIU, y cuál es la relación de estos otros actores con la tiranía. Y no con la tiranía porque se ven ahí en una fiesta de CDR, sino porque trabajan conjuntamente con el Mitrex, con el CIPI, y con todas las organizaciones que fabrican espías en Cuba. Es decir, Mitrex, CIPI, LIRRI,
y todo eso. Y entonces a partir de ahí empezaron a hacer una investigación y decir, bueno, tú estás haciendo ese tipo de tareas aquí, la tuya cae, por supuesto, en la parte de la libertad de expresión y todo eso, pero hay otros actores que trabajan contigo que no, que de hecho están trabajando por una potencia, para una potencia, no. Bueno, sí, porque es parte de esta potencia, parte de la potencia globalista, para un país extranjero que busca desestabilizar, que siempre ha buscado, ha tratado y trata de desestabilizar este país y lo ha logrado. Y entonces ahí bajar el traste con Carlos Alzugaray, bajar el traste con Guillermo Morenier, con Jorge Duani, con Harold Cárdenas y todos estos actores que trabajan juntos y que sí están haciendo un trabajo aquí de inteligencia, igual que el de Buenay, lo que Buenay tiene su tarea. Pero, y vamos a suponer que la idea no sea ni siquiera patearlos en el momento, pero ellos como representantes, como líderes, como senadores, tomar el airtime que tienen en un micrófono, en todas las cadenas esas que ellos se pasan la vida hablando porquería, y decir, esto es lo que está pasando con estos cubanos y con las organizaciones que tenemos aquí, como el FAYU y como estos que trabajan directamente con la inteligencia, están desestabilizando este país y están haciendo esto. Ni siquiera denuncian eso. Porque no, fíjate que no se está hablando que lo cojan por cuello y lo tiren para Río Bravo ni los manden para Cuba. Se está hablando que los denuncien, aunque sea, o que nos dejen saber que ellos saben. Pero es todo lo contrario. Y entonces ahí no queda otra. Es decir, no queda otra que señalarlos como cómplices. Pero mira, por un ejemplo, para traerlo también al tema, ¿no? Que es que con la experiencia de las brigadas venceremos y toda esta historia que ya se sabe ya, no te puede caber en la cabeza que con todos estos actores políticos que hay, porque al final son, vamos a decir así, no participan directamente de la política, pero sí influyen directamente ¿saben? En la opinión política, ¿no? De una manera u otra. Que todos estos actores sean invitados a la Casa Blanca, sabiendo qué es lo que traen detrás, y que nadie de los que supuestamente sí tienen un problema con esto del comunismo y etcétera, nadie ha ningún comentario ni ningún análisis sobre eso, porque yo me recuerdo cuando te acuerdas la foto aquella que me acordé ahora por lo de nadie, ¿no? Que era la foto en la Casa Blanca con todos los invitados estos, que estaba Gennady, estaban, bueno, en fin, toda la gente que conocemos, incluso el grupo un grupo ahí que promovía cosas, creo que LGBT o algo de eso, no sé, también que era de cubanos y eso. Y entonces, es decir, eso es una cuestión, no es que ellos vayan ahí a dictar la política de Estados Unidos, pero estás invitando a un grupo de personas con determinadas características a un evento específico, es decir, eso tiene cierto nivel de relevancia. Y sí, eso se quedó así como que. Y otra cosa, entonces tiene que venir, vamos a decir, ¿cómo se llama esta muchacha? Se me olvidó el nombre ahora de la periodista, la que le hizo el artículo de nadie. Tiene que venir esa. Camila Costa. Ajá, Camila Costa tiene que venir de allá, desde Cuba, desde no sé dónde, entonces a escribir un artículo para más o menos lanzar algo de luz sobre el asunto. Con tanta gente que hay aquí, tanto periodista y tantos medios y tantos influencers y tanta cosa. Entonces, y que le costó a Camila, porque yo la critico fuertemente, pero yo sé que ella hizo una cosa ahí monumental porque a ella le costó, porque ella promocionó eso como una serie de artículos que iban a salir. Sacó el de Camilo Conde y sacó el de Buenadi, y eso murió. Es decir, lo mataron porque eran tan muy fuertes, muy fuertes. Y si ahí se estaban poniendo cosas muy duras y le tienen que haber jalado las orejas y la amenazaron y le dijeron que le iban a bajar del caballo. Y ella paró, por supuesto, como todo el mundo. Es decir, y aparte la situación de ella es diferente, como tú dices, ella está en Cuba, lo que sea, pero aquí, con la cantidad de parlanchines que hay aquí, era para que hicieran lo mismo que ella hizo, o mejor, porque tienen otras posibilidades y supuesta libertad y todo lo demás. Por eso todo yo los trato, yo no sé el resto de la población, pero yo los trato como la porquería que son. Y cuando te digo todos, con 3 S. No tengo respeto por ninguna gente aquí. Mira, incluso cuando tú ves ahora esta historia, cómo han capitalizado toda esta historia del problema con Etelsa,
es decir, tú te das cuenta que dices, si tú quieres hacer bulla con un tema o con algo, si tú lo haces, ¿entiendes? Si no es una cuestión de que tú no puedas o que no tengas la capacidad o que, ¿sabes? Que no tengas la influencia ni el alcance, etcétera. Si tú tienes todas esas cosas, tú simplemente estás escogiendo un tema sí y otro no. Un tema que todos ellos saben que el principal problema es la tiranía. Sí, claro, pero que te digo que no te va a decir, no te va a traer las consecuencias de meterte en el otro tema, ¿sabes? No, claro. Y entonces sí, tú dices, bueno, entonces tú estás haciendo un acto voluntario, es decir, tú estás escogiendo darle prioridad a una cosa y evitar la otra. Es decir, no es una cuestión de que tú no sabes, no es una cuestión de que tú no puedes, que no tienes el alcance, de que etcétera, etcétera. No es una cuestión o que tú no vas a lograr el impacto, etcétera, etcétera. No. Tú estás escogiendo una cosa sobre la otra. Obviamente todos lo harán por diferentes razones, ¿no? Y muchos por la misma, pero bueno. Pero ahí te das cuenta de cuando quieren pueden. O sea, no es una cuestión de que no quieran. Que no pueden. Aquí en uno de los tweets que subí, que explica un poco cuál era el gol de la brigada Venceremos y de Fidel, que dice, ¿no? que aparte que es un reporte que está público del New York Times y del FBI, que decía que el reporte de 400 páginas, del cual el diario New York Times pudo obtener una copia, revela que los oficiales cubanos del Departamento General de Inteligencia, el equivalente a cubano, la Agencia Central de la Inteligencia, organizaron las brigadas Venceremos, en las cuales miembros del CUNO, del Weather on the Ground, el objetivo final de la a la hora de organizar las brigadas era el reclutamiento de personas que ya estaban políticamente orientadas y que algún día podrían tener una posición, ya fuera siendo elegidas o por nombramiento en el gobierno de Estados Unidos, algo que le daría al gobierno cubano un formidable acceso a la inteligencia política, económica y militar. ¿Qué cosa es Karen Bass? Mayor of Los Ángeles. Eso es una posición dentro del gobierno. ¿Qué cosa era esta, la que llegó, la detectamos? ¿Qué cosa es Alejandro Mayorkas? Porque eso va a salir, lo de Mayorkas eventualmente va a salir. De hecho, debería haber sido el primer preso en este país, porque fue el que habilitó que entraran toda la gente que están deportando ahora, que entraron legalmente muchos de ellos. No estoy hablando de los que cruzaron la frontera sin todos los programas estos que existen, I-220 y todas esas cosas. Estoy hablando de los que llegaron aquí de forma legal y ilegal. Ellos fueron los que habilitaron eso. De hecho, cortaron hasta la secta. Ese tipo no está preso, ni los que trabajan por debajo de él están presos. Y ese tipo tiene relaciones con la dictadura cubana, con la tiranía cubana. Y uno de los que es cercano a él, Gorordo, y que ha trabajado en todas las administraciones anteriores de Obama, de Bush y de Biden ahora, trabaja con la inteligencia cubana. Trabaja con la inteligencia cubana y lleva trabajando con ellos desde 2003. Vale, para ser más exacto. Ha organizado conciertos en Cuba, promueve las MIPYME, trabaja con Tania, se reúne con Tania, que es la que de los principales cerebros que hay detrás de las fronteras abiertas. Es decir, todo eso está ahí. Y nosotros, con la información que está disponible para el público, hemos podido atar algunos cabos. Imagínate lo que tendrán ellos. Entonces, nada de esto lo denuncian los congresistas. Por eso hay que decirle lo que son los traidores. Es que no lo denuncian porque son partícipes de eso. Eso no queda la menor duda. Cuando tú tienes tu estado inundado en comunistas y en programas de la dictadura, usted es cómplice. Incluso cuando los denuncias y no le das seguimiento, porque tú puedes incluso hablar de eso y decir, que hay comunistas aquí, que si bueno, que si Cuba Max. No, cuando tú eres una persona con poder aquí, más el poder político que tienen ellos, y usted no le da seguimiento a esas cosas y no los logra derribar o llevar ante la justicia o lo que sea, usted, incluso hablando de eso, es cómplice. Porque lo único que hiciste fue crear paper trail para que digan, bueno, sí, fulano habló una vez de eso. Como mismo la gente grita, abajo la tiranía, abajo la dictadura. Y ya son los más opositores o disidentes, lo que sea. No. Cuando las acciones después de eso son las que te dan una idea de tu seriedad. Y esta gente lo único que hace es burlarse de los cubanos.
Y esa es la única fórmula que ha existido, no existe otra para los 66 años. Lo demás es cuento camino. 66 años, la única forma que existe es cuando tú tienes la complicidad suficiente a 90 millas en el país más poderoso del mundo, que le pudieran haber dado un cocotazo a esta gente y hubiera sido la historia diferente. No existe otra. Déjame hacerte un comment ahí para darle la palabra ya a alguien que me habla de mí, que pidió el micrófono. Yo abrimos esto para que la gente sepa, para ver si entraban los duros, los que se pasan la vida hablando y hay que explicarle todo. Sobre todo Jason, que ya te mandé mensaje, Jason, si estás viendo por ahí, a mí no me hagan una preguntita más por ahí abajo ni nada de eso. Estoy dando la oportunidad de que entres aquí y te mandé por privado la invitación. Con respecto a lo que mencionaste de Mallorca, esa es otra observación que quiero hacer, que entonces ahora le van arriba a los emigrantes, ya te digo, ya sean culpables, no culpables, víctimas o no sé, o la calificación que tengan en general, van sobre ellos y entonces a los responsables no les pasa nada. Si a los responsables que generaron todo eso no les pasa nada, la gente coge y enfoca su odio en Trump porque es la figura visible que hay ahí en la Casa Blanca como líder, ¿no? Y entonces todos estos actores políticos que están alrededor se quedan flotando ahí dentro del pantano y nadie hace un foco sobre esa gente que incluso obraron en la administración anterior, ni siquiera bajo esta administración. Entonces, y ahí es donde yo veo el problema, ¿sabes? Esa ceguera de que las cosas se queden así, ¿sabes? Es decir, ya, fueron sobre los emigrantes son víctimas, son los pobres de la tierra, este está mal porque es el líder, se fue ese de la Casa Blanca, viene otro y siguen los mismos actores políticos manipulándolo todo y nadie habla sobre eso. Entonces todo se queda así en ese nivel primario, superficial de entender el asunto, ¿no? Y eso es lo que uno trata todo el tiempo ahí, de que la gente más o menos sabe, trata de entender que hay otras cosas, que no todo no es tan simple. Pero bueno, en eso vamos, dale, Vladimir. Oye, no, solo pedí el micrófono para poder publicar ahí arriba lo que puse ahí sobre Karen Bass y bueno, su conexión directa con los servicios de inteligencia cubanos y que este señor, siempre se me olvida el nombre de Michael Waller, que es un analista de inteligencia, que no es cualquier mequetrefe, ni es un periodista, ni es nada de eso. Él lleva denunciando hace muchos años no solamente a el tema de Karen Bass, sino también de Waller, que quien él mismo ha dicho que durante tantos años le ha parecido nada más y nada menos que una tapadera de la inteligencia cubana. Y bueno, lo que estaba diciendo ahorita, ¿dónde están los duros? ¿Dónde están los que de verdad sienten por Cuba? ¿Dónde están los que se molestan, por ejemplo, que la embajada americana alce la voz por un cubano, pero no la alza por un preso político americano? Que los hay en Cuba también, porque la gente no habla de eso, los presos políticos americanos que están en Cuba. Y nada, escuchando a toda esa gente a ver quién va a levantar la voz y quién va a decir las cosas como son, porque mira, más evidente ya no puede ser. Son tan evidentes que nos están haciendo parecer a nosotros como que venimos de otra galaxia o tenemos un poder o un don de evidencia que por supuesto no hay que tenerlo, solamente las ganas de denunciar y de ver las cosas como son. Lo veo por ahí. Pero aparte, Blau, qué bolero. Mira, lo que dijiste ahora mismo, los presos políticos, todo lo que sucede en Cuba, esta gente hoy por la mañana, ayer por la noche, le hubieran podido un solo apretón de, ¿cómo se llama? De 5 PSI, de 5 libritas, un solo apretón de 5 libritas a la tuerca. Mira, mañana no te va a llegar el barco pollo, para que sepa. Mañana no te va a llegar el no sé qué. Y todo el mundo para la calle, todos los presos van para la calle. Eso te da una idea de la complicidad. Si Rubio, si estos locos de aquí le dicen a Trump, mañana vamos a prenderle la tuerca y vamos a soltar a todos los presos y aparte van a ver otros cambios más. Le quitan el pollo, le quitan las motorinas que le mandan, les quitan 3 licencias a los FARC y se acabó lo que se daba, se acabó.
Todo es una estafa, brother. Todo es una estafa. Nada más que le digan que no vaya al pollo. Se bota la isla esa. Sueltan a todos los presos políticos. Pero es que No, mira, mira pero es ahora que mismo, incluso, mira ahora mismo este tema de esta situación que se ha creado de Mike Hammer en la lanchita de regla, que una mujer que se lo estaba increpando. Bueno, ¿qué carajo hace Mike Hammer en la lanchita de regla? ¿Qué circo es el que quieren inventar, señores? Por lo menos tengan la Mentira, a ver. esencia y ya digan, oye, mira, queremos sentarnos a dialogar. Y bueno, y que se forme lo que se vaya a formar. Entonces Es mentira vienen todo. después, vienen la gente, oye, ¿viste eso? Una mujer increpó a fulano en la lanchita. No, no, ahora sí se van a meter en candela. Le digo, caballero, ¿qué hace un diplomático americano en la lanchita de regla? Es A una ver, lanchita que ni los cubanos pueden coger porque las colas son del carajo para llegar al no otro es lado. fácil, Es brother, no es mentira, fácil. es un show, todo eso es un show. Pero aparte, mira, quería rapidito porque estoy hablando cantidad, porque estoy excitado. Yo me excito así, y de esas cosas. Y no me excito así muy a menudo con estas tallas. pero Eh, hazla, a ver. no, porque tú me coges después con la cadencia esa tuya y me saca de pucho. Eh, Mira, lo de subir es muy fácil, lo de Cuba es muy fácil. Todo lo que pasa en el mundo, esto no es ciencia ficción, esto no tiene todo lo que pasa en el mundo. Tú buscas ahí en Cuba que tiene metido la mano. ¿Desde cuando yo empecé y unas cuantas gente empezaron a hablar de Julio, de Julio Maluma? Julio Maluma también es otro que fue creado en la brigada venceremos en Cuba por Fidel. Entonces ahí están los tweets, ahí están los hilos. Se habló en el 2023, en el 24, cuando eso salió, y de repente ayer o antier, no, que se están matando los africanos. Pero es que ustedes tienen la posibilidad de parar a todos estos locos ustedes tienen la posibilidad de parar la fábrica y no lo hacen porque no les da la gana. Julio Maluma es un tipo creado por Fidel Castro, como mismo lo es Bill Ayers aquí, como mismo lo es Karen Bass, como mismo lo es Guerra, como mismo lo son todos estos locos, como mismo es Pablo Iglesias en España. Todos son creados en la misma fábrica, el mismo país que subestiman o que quieren que se subestimen, que han logrado que mucha gente los subestime. Porque supuestamente los ven todo hecho leña, sin comida y todo eso, y los tildan de ineficientes. No, es que el proyecto Cuba es así. El, 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 el experimento Cuba es así. Ellos no son ineficientes, de hecho son súper eficientes, porque han logrado estar ahí 66 años con la complicidad del mundo entero, haciendo lo que le da la gana, interviniendo en todos los países, creando guerrillas, creando movimientos sociales. eh, Esa gente son los más eficientes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que, fíjate si son eficientes? Que los defienden en la ONU, los defienden el Departamento de Estado aquí, los defienden las universidades, los defienden los estudiantes. Fíjate si son eficientes. Pero ellos, es decir, a nivel poblacional de la plebe, lograron sembrar la idea de que Cuba es una isla chiquita, pobrecita, bloqueada, y en la mente de mucha gente está la ineficiencia, entonces no son capaces de atar cabo y decir, bueno, Cuba es la que está detrás de muchas cosas que pasan en el mundo, para no decirte de casi todas, eh, porque les parece ciencia ficción que una isla que está en la TEA y que está muerta de hambre logre eso. Pues mira, que ese es el proyecto Cuba, ese es el experimento Cuba. Lo quieran o no lo quieran entender. Y ahí están los resultados. Cada vez que sale un loco de esto, tiene que ver con Cuba. Julio Maluma, Karen Bass, Bill Ayers, toda esta gente. Y nadie, cuando tú ves a la gente hablando de Julio Maluma, nadie te dice, bueno, ese tipo fue creado en la Brigada Venceremos también y por Fidel. Y ahí están todos los tweets y todos los videos de él. Pero bueno. Entonces, los que tienen que hablar de esto, la prensa cubana, los líderes cubanos aquí, los congresistas aquí, no tocan esto. Junta, para de contar. Son cómplices. Se acabó. No, de lo que te iba a decir ahorita era que eso tú estabas hablando de lo del banco de pollo y las licencias y todo eso. Y que no es solo eso, es que eso tiene que ir también acompañado de, por decir, en mi opinión, ¿no? De algún tipo de declaración y de reconocimiento, ¿sabes? De esos problemas. Porque si no, es que decir, es como que la medida queda en el aire, ¿sabes? Como que es una medida por el simple hecho de, bueno, voy a tomar esta medida y ya.
No, tú tienes que acompañar eso de una declaración, porque es lo que es la forma de que la gente entienda por qué se hacen las cosas y qué es lo que está pasando. Tú no puedes tomar, vamos a decir, medidas así y ya. No, vamos a quitar esto y lo otro y ya, y se acabó. Y por otro lado, es que incluso, que es lo que vi que estaba pasando antes, ¿no? Que las medidas se están tomando a favor, vamos a decir, medidas que beneficiaban a la tiranía, ¿no? Con la justificación de beneficiar al pueblo. Y entonces eso es lo que mucha gente no acaba de entender. Que cuando te ponen este escenario humanitario, ¿sabes? De que no, pobrecito, mira, el pueblo, que no es que sea mentira, no es que sea mentira que estén pasando trabajo, pero cuando te lo enfocan en que es una medida económica, o te lo enfocan que es una ineficiencia o una ineptitud o lo que sea, al final eso es lo que trae como consecuencia generalmente a nivel internacional es algún tipo de concesión, algún tipo de ayuda para, sí, con la justificación de aliviar al pueblo, de ayudarlo, de que puedan sobrevivir, subsistir, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde está ese rejuego, que entonces después la gente se queja cuando uno critica y dice, no, pero porque dicen esto, porque lo ponen así, porque lo enfocan de tal manera, porque lo manipulan. Entonces la gente piensa que la gente que uno está en contra de que la gente se sienta mal o que se moleste o que se manifieste o que proteste o lo que sea, y no es así. Uno lo que está lanzando sobre el asunto el foco de que sepas que eso si no lo enfocas de la manera correcta, lo van a utilizar con ese fin, y ha pasado un montón de veces. Sí, no es una cuestión de que no, esta es la primera vez que esto sucede y nadie sabe qué va a pasar. No, es que ha pasado un montón de veces. Pasó ya con el lío de las licencias de la OFAC y todo eso, pues fue así. Y aprobaciones de condonaciones de deuda y etcétera, sí, ha sido así, por una cuestión humanitaria. No, y pasó con el 11J, te lo voy a explicar ahora, pero mira, mándale la invitación ahí a Jason para que suba, para hacerle parte de preguntitas y para explicar dos o tres cosas y para que nos pregunten en vivo aquí las dudas que tiene. Y para decirle 4 o 5 verdades también. Porque yo sé que él estaba medio a Jason. Bueno, y Jason y Waller, que también se le hizo una invitación, pero bueno, difícil que venga. Pero igual se puede hacer en español o en inglés, porque aquí la mayoría habla español e inglés. Mira, lo de la apropiación de las cosas. El más evidente fue el 11J. Cuando pasó lo del 11J, que fue una cosa orgánica, es decir, a lo mejor la chispa para crear el caos fue una cosa que fue a lo mejor provocada. Hay varias cosas sobre eso. Pero bueno, el levantamiento del país fue bastante, casi completo orgánico. ¿Y quiénes salieron después? Las Jalinas, los Hayes, los Iber García, los Alzugaray, todos diplomáticos, agentes, trabajadores del CIP y trabajadores del MISEX, hicieron un libro que se llama 11J desde la perspectiva de no sé qué cosa, no sé qué más. Y ahí todos ellos dan la explicación y manipulan por qué fue el 11J y cómo surgió el 11J, cuáles fueron las causas y quiénes están detrás de eso. Por supuesto, los que están detrás es los mismos que se compartieron aquí cuando yo compartí el discurso de cabal de Carolina, es decir, los que hicieron el 11J para ellos son los trotskistas, los comunistas, los muchachos marxistas que estaban en descontento con las cosas que estaban pasando con la dirección del país. Ese es el enfoque de esa gente y eso es lo que va a pasar con todo. Es decir, que las protestas y los clamores pueden ser, es decir, no pueden ser, son 150% reales. El problema es quién está al frente del clamor, quién está al frente de la protesta, quiénes están manejando todo eso. Dale un par de días, un par de semanas para que tú veas quiénes son los que van a estar detrás de estos movimientos que se están creando estudiantiles, por detrás pero no sé bien porque no ha habido mucho en la noticia, ¿no? Pero, bueno, ya sacaron una carta, tú sabes, con los mismos nombres de siempre. Ya. Los mismos nombres, ya ves, yo no lo he visto, pero eso tú le puedes poner escudo. Jason, tarde. Hola, ¿cómo está todo? Bien. Todo bien. Hace rato que venimos tratando de a veces hacemos un space para invitarte para todas las dudas esas que tiene y la complicidad, y que a veces tú dices que no entiende cómo es posible y qué ha pasado con el exilio.
no, y te agradezco Bueno, por bueno, subir. tengo como unos 15, 20 minutos para compartir y gracias por la invitación, pero en inglés te digo Gracias que a ti. sometimes sarcasm doesn't come across very good on Twitter. So I know, anyhow, I know, but I don't want, yeah, I don't want to look at it from that side, you know. no, yo entiendo. Yo quiero mirar las cosas y que las hablemos como son, porque yo sé que tú lo sientes igual. Desde afuera, hace tiempo que y es que hace tiempo que estamos viendo nosotros el tema ese del exilio, de los líderes electos, olvídate del exilio, porque el exilio sigue siendo, yo creo que más que 100% o casi 100% contra todo lo que está pasando en Cuba, pero lo que nosotros hemos visto desde Washington es que la retórica, vamos, es diferente a lo que yo veo, lo que los líderes hacen. Cuando hay deber político, se hacen las cosas bien hechas. Y la política de Estados Unidos hacia Cuba está muy floja hace tiempo, porque nunca, por ejemplo, se ha aplicado más ley que es, porque una malísima ley, la del 92 es mala, la ley de Cuban Democracy Act, la del 96 no es perfecta, pero un poco mejor, la del 20, la del 2000, todo eso, todo lo que han hecho es aplicar y aflojar, en vez de aplicar y apretar, que hay bastante que apretar y nunca lo han hecho. Y después hacen la política en Miami en otros estados donde hay cubanos. Yo le digo política pastelito, que hacen mucha farándula, pero cuando se le exige, vamos a aplicar duro la ley como es debido, no lo quieren hacer. Por ejemplo, los viajes. Para mí, cada vez que voy a Miami y veo ese aeropuerto repleto, la gente yendo a Cuba, yo digo, bueno, y si estamos en esto ya, ¿cómo vamos a ganar en Washington? Porque allá en Washington tienes que, vamos, escoger los votos en el Congreso, quién te va a apoyar, quién no te va a apoyar. Pero si estamos la gente, todo el mundo quiere ir a Cuba y no controlamos un poco esos vuelos, que eso es una gran fuente de ingresos para el sistema, no lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que pregunta usted es lo siguiente, ¿cómo está? Si son estos líderes que tenemos en el exilio electo ahora, los congresistas, ¿por qué no mueven ficha en el tema ese? ¿Por qué no bloquean los viajes? ¿Por qué no le ponen límite a las remesas? Esas partes para mí no me cuajan, porque sin eso nos va a ser muy difícil pedirle, por ejemplo, a Argentina, Milei, que habla mucho de apretar y esto y lo otro, pero ellos siguen haciendo negocio con Cuba. Ni una sanción ha impuesto Milei contra Cuba, ni una. El Salvador, este señor, ¿cómo se llama? No es santo de mi devoción, pero bueno, mejor que los otros que hay en Centroamérica, el Bukele, él habla mucho, pero no ha apretado nada contra Cuba. Nada, absolutamente nada. Así que seguimos las mismas. La ley exige que aprieten, porque lo dice. Si van a la ley del 96 y la ley del 92, estamos supuestos a pedirles a los aliados que nos ayuden en esto. Pero no lo hacen. Y nunca se ha hecho. Y por eso que yo de vez en cuando digo cosas que digo, bueno, ¿y por qué pasa? Dicen eso y no hacen esto. Y por eso que ahí me entra. Porque yo cuando era joven, yo vi otro exilio. El exilio que yo presencié en Miami, eso no sé si eso existe ya, ¿no? No lo veo. No, fue reemplazado totalmente en su totalidad. Por eso yo te dije, vamos a hablar un poco y vamos a conversar sobre esto. Fue reemplazado totalmente en los últimos 6 o 7 años. Empezó desde antes, pero fue reemplazado totalmente. Y de eso podemos hablar un poquito después, pero quiero que yo sé que es un tema que es tuyo y aprovechar, porque esto no va a ser solo para nosotros. Quiero aprovechar y que hables sobre los presos que tienes allá, americanos. Un momentico, porque este es un tema que te toca, que yo sé que es el tuyo y que tiene que ver con todo. Bueno, hay unos cuantos americanos en Cuba, en cárceles. Yo represento uno, y esto es todo público, que desde el 2017 no la dejan salir de Cuba y es de Miami. Y conozco otros prisioneros en Cuba americanos, algunos que han estado encarcelados 20 años, algunos. No son mis clientes, pero bueno, existen. Y de acuerdo a una fuente del Congreso de la Florida, hay entre 8 y quizás 12 americanos en las cárceles de Cuba. Es que nadie habla de eso. Lo encuentro curioso. Y yo también
conozco muchos presos políticos, ex presos políticos, algunos que he representado, muchos que todavía están en la isla que no se han ido, y ellos mismos me han dicho por años, oye, por ley de los americanos, ¿por qué tu gente no habla de los americanos? Y yo le digo, no sé, de verdad que no sé. Y son casos que movemos con el Departamento de Estado. Y bueno, hemos tenido con esta administración ha sido un poco mejor. Con la gente de Trump nos va un poco mejor, sin duda. Pero eso también va porque tenemos un secretario de Estado que entiende el tema de Cuba. El otro que teníamos antes lo entendía, pero no de la manera que nos convenía mucho, ¿no? Pero esta gente, este grupo es mucho mejor. Pero sí, hay americanos en las cárceles de Cuba, sin duda. Algunos, para que vean, hicieron cosas muy feas, que quizás deben estar en las cárceles y merecen estar en la cárcel, pero hay muchos que no. Y hay muchos que están injustamente detenidos y nunca se habla de eso. Yo nunca he escuchado a ningún congresista de Miami hablar de esta gente. Y esa parte tampoco me entra. No lo entiendo, porque si no vas a defender los tuyos, ¿cómo tú esperas que el régimen te respete cuando vas a abogar a favor de los otros? Porque a Cuba, de verdad, que el régimen no le importa un bledo lo que digan por acá. Y eso pesa decirlo, pero es la verdad. Ellos son bien arrogantes y no les interesa nada. Mira la jodería que dice Bruno, toda esta gente que dice las cosas que dicen, que son un ¿Por qué, disco rayado. por qué tú crees que ellos actúan así arrogante y con esa prepotencia y con así? A ver, ¿cuál sería tu observación? ¿Por qué tú crees? Figúrate. Una islita chiquita, 4 gente muriéndose de hambre ahí, ante la potencia más grande del mundo, y que actúan así. Eso te tiene una sola respuesta. Ahora, ¿tú no crees que Estados Unidos pueda resolver el problema de los presos que son, de los presos políticos que existen hoy, más los presos americanos, el cliente tuyo incluido, que no hayan hecho, que no sea una cosa a lo mejor delictiva de lo que sea? Los que tú crees que son inocentes o los que tú crees que están ahí injustamente, como eso es el caso de los presos políticos. ¿Tú no crees que la administración actual pueda girar la rosca un poco más a la derecha y decir, mañana quiero a toda esa gente libre, o no te llega un barco más de pollo y te tumbo las licencias de los fax por la mañana? Los quiero a No todo el mundo tengo ninguna duda que si nosotros de verdad aplicamos la ley como es debido, eso no dura ni 60 días. Pero libre. No dura. no lo quieren hacer. Aparte que ni siquiera tienes que contar con los otros países cómplices, ¿no? Este país que es el que le vende la comida, este país que es el que tiene los testaferros aquí como Bocancio y todas las empresas de ellos que son las que se encargan de la retaguardia, porque la retaguardia de Cuba está aquí. Entonces, con apretar la tuerca, con 5 libras más a la derecha, mañana toda esa gente están en la calle, todos los presos políticos, más el cliente tuyo está de vuelta aquí. Eso es nada Bueno, más. Ed, ponte a pensar algo. Tenemos una base militar en la isla. Y eso algunas veces no sé si le cuaja a los políticos norteamericanos. Yo no digo a Rubio, él lo entiende. Estoy hablando de todo Washington. Tenemos una base militar en Cuba. Ustedes no piensan que si hace tiempo, ¿qué pasa mañana si ponemos ahí toneladas de comida, toneladas de agua, ayuda humanitaria que vamos a repartir gratis a la isla? Hay tantas cosas que se pueden hacer, que se pudiese hacer. Las sanciones nada más, tocando los vuelos y las remesas. Y hablando un poco de Texas, eso de Texas, eso es una fachada típica del régimen para tratar. Ellos buscan la oportunidad para explotar y ahí van a buscar quiénes son los flojos y los que son los estudiantes flojos los van a votar. Eso de que Cuba la van a tumbar con eso, olvídate de eso, que eso no funciona. Nunca ha funcionado porque no hay una política enfocada de apoyo. Eso no existe. Es una política de mantenimiento. Pero si mañana apretan lo de Texas, por ejemplo, y le imponen sanciones a Texas, no entra dinero. Ahora, qué ley permitió que las remesas, bien las remesas, el dinero ese que se le manda a Cuba por los teléfonos y las tarjeticas hoy en día, el internet, La ¿de dónde viene recarga todo eso? La recarga, eso viene de aquí. de aquí. Y en 92 cambiaron la ley para permitirlo. Pues eso es otro chiste del sistema, que hay que un bloqueo tan malo que hay.
Eso es otro cuento de hadas, eso es otra gran mentira. No hay un bloqueo, eso no existe. I wish there was I wish we had a blockade. Eso no existe. Pero el dinero viene de aquí. Texas no existe sin dinero de acá. ¿Quién ha No, y creado sin ese la sistema? compañía, El dinero y sin, nuestro. y sin Verizon, que creo es Verizon, o AT&T, una de las compañías que trabaja con ellos. Correcto. ¿Y qué sistema le da a ellos? ¿Qué agencia del sistema conecta directamente Texas? El Ministerio Interior. A ver, así que con dinero de nosotros, ellos están manteniendo no solamente el sistema policíaco, sino el sistema de inteligencia represor que usan ellos con dinero de acá. Y eso lo cambiamos, nuestras leyes en el 92. Que mira, yo no solamente me opuse a eso. Yo cuando estuve en la universidad allá en Washington, critiqué la Cuban Democracy Act. Y había muchos republicanos que se opusieron a esa ley. Pero políticamente en el 92 el Congreso estaba controlado por demócratas. Estaba el presidente George H.W. Bush en la Casa Blanca que no quería firmar la ley. Pero por la presión de las dinámicas de la Florida, tuvo que hacerlo. Él no quiso firmar esa ley. Porque él primero, que era un problema de control ejecutivo sobre la política externa del país. Pero la otra parte era que estaban aflojando el famoso bloqueo, que no existía entonces, pero bueno, estaba más fuerte que lo que tenemos hoy en día. Pero es cierto que tú dices, Ed, mañana apretan eso un poquito y Trump, pues yo creo que Trump yo tengo mucha fe que si Trump se pone y lo enfocan en esto, él lo puede resolver. El problema no es Trump, el problema es que los que tienen el oído de Trump no tienen la voluntad. Y esto lo dijo uno de los líderes, de los supuestos líderes del exilio, lo dijo Orlando Boronat, la administración. Cuando él habla de Washington, él no conoce a un americano, él está hablando de los representantes cubanos que él conoce y con los que tiene relación. Y él dijo, Washington no tiene la voluntad política para remover o para terminar con aquello allá. Cuando él dice Washington, eso es verdad, sí, eso es verdad. Eso lo dijo Orlando Gutiérrez Boronat, mientras ha estado 30 y pico de años o 20 y pico de años cogiendo dinero de los contribuyentes, millones, 30 y pico de millones de dólares que se pueden trace, y lo dijo en vivo, se lo dijo a Gloria Ordaz. Es decir, él reconoció públicamente que él ha estado tomando ese dinero para una cosa que no funciona. Es decir, yo diría que eso es malversando ese dinero con el conocimiento, aquí es donde viene la parte buena, con el conocimiento de Washington, porque Washington sabe que no va a pasar nada. Cuando él dice Washington, él está hablando de nuestros representantes cubanos. Ahora, ya esa parte la sabemos. Te quería un poquito con el tema de arriba. ¿Cuán empapado? How much you know about the Ben Ceremos Brigade? You broke up. ¿El de qué? ¿Cuánto tú sabes acerca de las brigadas Ben Ceremos? No, yo conozco ya. Karen Bass and Company, you name it. Yeah, I know all about them. Yes. Ok, pero tú conoces la historia, conoces la gente que están involucrados. Ok. Ahora, ¿cuál es tu posición? A ver, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees sobre? Volvemos, acuérdate que esto gira alrededor de nuestros representantes. ¿Qué tú crees de nuestros representantes que they don't use airtime para hablar de estas cosas? Siempre salen en Fox, siempre salen hablando de Diosdado Cabello, de fulano por allá por Perú, pero nunca hablan del peligro de donde se han entrenado toda la gente que han intervenido en los países latinoamericanos y en África y aquí en Estados Unidos, porque estábamos hablando antes de que tú llegaras de Julio Maluma, de Karen Bass, de Bruguera y de miles de gente que han pasado la escuela de las brigadas Venceremos, se han entrenado allí y después hoy son figuras que están creando problemas en la actualidad, como Julius Maluma, el de Sudáfrica, y como Karen Bass. Pero esta gente, incluyendo a muchos americanos aquí, tratan de desviar la atención y no te mencionan que son programas de la NET, de la USAID, pero no mencionan que son entrenados en Cuba, que son fabricados en Cuba, pagados por la dictadura cubana, como Ayers, Bill Ayers. ¿Sabes quién es? Right. Bill Ayers, yeah. I know Bill Ayers. Y que trabaja y que es asociado de Tania Bruguera, que da clases hoy en Washington, que Tania está detrás de las fronteras abiertas, que es uno de los masterminds de las fronteras abiertas y del Occupy Movement, y que nuestros congresistas saben todo esto, saben que el FAYU, específicamente el FIUCRI,
donde el presidente de ese departamento, que es Sebastián Arcos, y que por debajo de él está Jorge Duanis y Guillermo Grenier, que es de los Maceitos, se reúne 2 y 3 veces al año con Bruno Rodríguez, con Joana Tablada y con Alzugaray y con todos estos personajes que son del MINREX y de IRRI y de la inteligencia cubana, y que tienen programas funcionando aquí para el intercambio de académicos, de universitarios, que están haciendo trabajo de campo en las universidades aquí. Una de ellas, Daniel Rivera, Julio Antonio Fernández, Harold Cárdenas, la mujer de Harold Cárdenas en Colombia. ¿Qué tú crees? ¿Por qué tú crees que los congresistas cubanos no hablan de esto? Y si deberían o no hablar. You mind if I answer in English? Because it's easier for me to answer in English. That's fine. On this subject, it's easier. I can't speak for those guys. I really can't. I have no idea. But I can tell you that for a long time, 20 years. Déjame ajustar en español porque sé que hay unas cuantas gente aquí que le viene más fácil el español. Nosotros estamos hace 20 años y más. Yo, mi señora, mucha gente que hemos estado con el tema de Cuba por mucho tiempo y que los trabajamos un tiempo desde adentro, de afuera. Votar toda esa gente a Estados Unidos, que hay mucha gente que le hemos dado visa. Por ejemplo, mencionaste 2 o 3, que yo los votaría de aquí. La parte porque yo no creo que los políticos norteamericanos hablan mucho de esto es porque, francamente, en Washington el tema de Cuba no gira mucho. Mira, en Washington, si no es en Medio Oriente, si no es Irán, si no es, ahora están obsesionados con la guerra esa de Ucrania, no hay tiempo mediático, por ejemplo, ni en Fox, para tocar esos temas. Así que eso es parte de la razón. La otra parte es que no creo que haya enfoque. Yo, por ejemplo, no creo que el tema más importante con el tema de Cuba hoy en día, por ejemplo, son las brigadas esta de, ¿cómo se llama? The Medical Brigades. Eso es algo serio, yo lo entiendo, pero that's not the most important issue. The most important issue we have today on Cuba is getting Russia and China out of Cuba. Yo creo que si nos enfocaríamos más en esas cosas, en un tema mediático que el anglosajón entienda y que se enfoque un poco en realidades. Yo, las brigadas estas de medicina, las entiendo, yo sé lo que son. Lo que es la penetración ideológica de Cuba en Estados Unidos, en las universidades, la conozco, yo sé lo que es eso. Todos esos son síntomas de un gran problema. Y a Cuba hay que sofocarla de aliados políticos y económicamente. Y la Rusia, los rusos, a ver, le pregunto a ustedes, ¿por qué estamos hablando de ayudar a Ucrania? Que eso nos pasa mucho en el exilio, ¿no? We're gonna, free Ukraine, free Israel, free Taiwan. A mí no me interesa nada de eso, cuando hay que enfocarnos en el tema de Cuba, que está a 90 millas de acá. ¿Por qué no hemos exigido, por ejemplo, que Ucrania pare el jueguito que tienen con Cuba? No lo hacen. O que los europeos, en torno que ¿sabe cuánta ayuda le mandamos a Ucrania desde acá nosotros para ayudar a los europeos con el tema ese de Ucrania? Y ni una vez hemos exigido nada, ni que saquen un hotel de Cuba. We don't do it. No conectan la geopolítica con el tema de Cuba o no lo quieren hacer. Con esto que está pasando con la penetración ideológica. Mira, yo conozco que hay oficiales aquí en Estados Unidos, ex oficiales del régimen, aquí en Florida, por ejemplo, yo estoy en Florida hoy, que le dieron visa. A ver qué hacen esa gente aquí. Ahora, un político, no voy a decir nombre, hizo una cosa muy interesante. Yo creo que anunciaron que iban a tener una campaña para buscar a esas personas, pero yo no lo pondría en los medios. Yo lo hago, los busco, los juzgo, porque si hay víctimas, por ejemplo, acá, que yo conozco varias personas que han sido víctimas de algunas de estas personas, vamos a darle oportunidad a esa persona que demande contra esa gente, arrestarlo, detenerlo, rendir cuenta. ¿Por qué, por ejemplo, el Departamento de Justicia norteamericano no ha hecho absolutamente nada, cero, con el tema de manos al rescate? Yo me recuerdo cuando el gobernador de la Florida era congresista, antes de él postularse para gobernador, DeSantis tuvo la primera y creo que la única reunión del Comité de Relaciones Exteriores sobre este tema. Let's indict Raúl Castro. A ver, why haven't we indicted Raúl Castro? What are we waiting for? We have the bloody evidence and we don't do it.
but then we talk about medical brigades or we talk about political prisoners in Cuba. We don't focus on Americans. We just focus on everything over there. How do you expect Americans to support you if you're only talking about what's happening in Cuba? I think you have to do both. And that's where I think we need to do a little bit better. Sí, y te voy a dar la palabra, Vlad, y eso es lo que decía, enfocar con lo fácil que es enfocar el tema de Cuba con la seguridad nacional de Estados Unidos. Correcto. Por ejemplo, Correcto. desde el punto de vista de la penetración ideológica en las universidades que están haciendo trabajo con los futuros líderes de este país, Correcto. abiertamente, con relaciones bilaterales entre departamentos del FAYU, departamentos en Harvard, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la tiranía, un país que está en la lista de patrocinadores del terrorismo. Ni pies ni cabeza tiene eso, Jason. Bueno, y eso, a ver, ¿por qué lo hacen con los judíos? El antisemitismo está bien hecho. Es bueno que saquen toda esa gente de aquí. Pero en Miami, que tenemos FIU, que lo conozco muy bien porque yo fui a FIU, estos congresistas deben decir, oye, fuera de FIU, fuera de UM. ¿Por qué nunca lo han hecho? Ahí viene, no, es porque yo sé que tú tienes el porqué de no decir estas cosas, pero nosotros no. Yo sí hablo claro. Y yo sé cómo tú piensas. Son cómplices porque Carlos Jiménez, que es su distrito, de donde está el FAYU, sabe que el FUCRI, el Cuban Research Institute, está manejado completamente por la inteligencia cubana. Y los que lo manejan son Carlos Alzugaray y Joana Tablada. La misma Joana Tablada que está por ahí, por las redes ahora mismo, que estaba aquí con Boss Boys and Poets, la misma Joana Tablada que amenaza a los presos políticos, la misma Joana Tablada que maneja a Coping, tú sabes, eso, y los congresistas, yo te digo, y lo digo donde quiera, son cómplices de esta penetración. Ahora, voy a tocar otro tema, ahí junto te voy a dar la palabra de hablar, y esta a lo mejor te toca de cerca. ¿Por qué los líderes del exilio, y ahí caigo en Boloná, y voy a caer en Antunes, y voy a caer en todos los demás, yo sé que Antunes tú lo conoces, ¿por qué no hablan del trabajo de esta gente, de la tiranía en las universidades? ¿Por qué no hablan de Tania Bruguera? ¿Por qué no hablan de Iber García, de diplomáticos activos que están aquí al frente de la oposición? Es decir, que hay diplomáticos activos como Iber García y Carlos Alzugaray que están al frente de cualquier proyecto que pueda estar Antunes involucrado. Y Antunes no habla de eso. Antunes no habla del trabajo para destruir Estados Unidos que lleva haciendo Tania, una figura que la gente ve como activista de la oposición cubana, pero que en realidad es su fachada y que su trabajo desde el 99 ha sido destruir a Estados Unidos y que nosotros, tú sabes, que lo hemos documentado ahí, todo su trabajo desde Open Borders hasta Immigration and Movement. ¿Por qué Antunes? ¿Por qué Boronat? ¿Por qué? ¿Quién más puede haber? Milanés. ¿Por qué Otaola? ¿Por qué los líderes viejos que están todavía con plataforma no mencionan esto? You'd have to ask Antunes and Orlando that question, but I'll give you my answer as far as why you don't hear more about it. I think the reason we don't hear more about it is because we need and we lack leadership. You know, there has to be a focus. If everything is important, si todo es importante, nada es importante. Así que los líderes electos del exilio cubano, que son los 3 o 4 congresistas que tenemos, tienen que enfocarse en esas cosas, en vez de hablar tanto de los médicos, las brigadas cubanas, que eso es importante y hay manera de lidiar con eso. Pero si eso es todo lo que vamos a hablar, olvídate, nunca salimos de esto. Si solamente... America First perspective. Right. Where is the America First? Where is the America First Cuba policy? I don't see it. I don't see it. That's what I think the issue is, that we don't have that reorientation to say, hey, and by the way, you guys are doing it. So I learned more on these spaces. I usually don't say anything, but since you invited me, I jumped in. There's a lot happening in these spaces that people need to hear. We don't have an America First Cuba policy. We don't. Hello?
Hello? No, un ruido ahí. No, that was a strange sound. Anyhow, so if we had an America First Cuba policy, Ed, that's where you will get what you're looking for. And by the way, those are very important issues. Emptying out the universities of these people. There are people in Florida, by the way. Ustedes saben esa oficina en Cuba que se llama la Oficina de Asuntos Religiosos, Cuba's Religion Police. They have family members living in Florida, buying property. I mean, if we're okay with that, then when you go back to DC, how can you argue? And that, by the way, this happens to us a lot. We would try and get members of Congress from other states to get excited about this. And they can't because they look down. And if we're only talking about medical brigades or talking about political prisoners in Cuba, which, by the way, if you're a political prisoner, you have a license to say whatever you want because you paid the time. So those people, why don't we promote them more? Why don't we talk about them more? Why don't we show off what they suffered and tell people this is what happens to you? We have all these great resources, we don't use them. But that's what I think we need, an America First Cuba policy. It's all there. Sí, y que orientando el trabajo de los cubanos aquí hacia el America First Policy, en paralelo se cae aquello allá, porque el problema es que eso allá se sostiene desde aquí. Se Yes. sostiene, porque a la vez que tú dejas que toda la penetración aquí exista, que existan, porque tú entras ahora, Facebook, esta gente tiene las brigadas Venceremos. Tú ves, como tú dices, están enfocados en las brigadas médicas que no están aquí. Y las brigadas Venceremos están aquí en Estados Unidos, en Correcto. Seattle, Correcto. en LA. Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer aquí y que se puede denunciar. Y esta gente lo que hacen es hablar de las brigadas médicas que están en América Bueno, y Latina. ahora, y yo sé que quiere hablar Gladys y lo voy a tener que dejar pronto, pero no se olvide que ahora han aprobado más dinero para USAID. 35 millones de dólares para más programas. Que si lo buscan por mi Twitter feed, van a ver que yo puse copia de todo eso ahí. Y la programación, y la mitad de ese dinero, 2/3 de ese dinero, se lo van a dar a todos esos grupos que están hablando ustedes. Porque eso va por NED. Y el NED es controlado por los demócratas. Y esa gente va a darle dinero a todos esos grupos. So it's with our own taxpayer money they're doing it. Yeah. Mira, vamos a pasarle la palabra a hablar y antes que te vayas, Jason, y te lo agradecemos mucho que hayas participado porque tú eres un tipo duro. Fíjate que yo quería que tú subieras y te digamos ahí si Jason se pone guapo y sube. Y subiste. Tú eres de los dos. Oye, deja que Vlad te haga una preguntita. Hey, Gladys. Hola, Jason. How you doing, man? What's going on? ¿Qué está pasando? Oye, no, primero que todo, aquí públicamente reconocer que you were so right about Radio Martín. Recuerda que tuvimos aquel debate sobre si se debía cerrar o no completamente Radio Martín. Y yo te decía que no debía ser así, porque ese era el interés de la tiranía, que sé yo, que sé cuándo. Y tú me decías, no, esto hay que cerrarlo completo. Y sí, al final tenías razón, yo no lo vi bien en ese momento. Y sí, después, bueno, creo que por ahí en algún tweet te di la razón. Y bueno, y te quiero agradecer por tener esa visión política, ¿no? Quizás también porque manejas informaciones que nosotros a veces no ni nos imaginamos. Y basado en esa misma analogía de la visión que tú tienes política y las cosas que has visto por tantos años en Washington y a niveles que nosotros no, desgraciadamente, no podemos llegar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees tú, y esto es algo que lo hemos hablado, bueno, los amigos acá que están por acá, ¿crees tú que Trump knows about everything? No. Y que él solo designó a Marco Rubio como que tienes que lidiar tú con eso, Cuba es tu problema. Bueno, que Trump lo sabe todo, no. Yo sin duda... Bueno, no todo, pero que las cosas que están pasando, por ejemplo, con Mike Hammer en La Habana y todo esto, tú sabes. Bueno, primero sobre lo de Radio TV Martí, porque bien rápido para que la gente no sepa, yo me opuse continuar Radio TV Martí como constituida, porque eso está, vamos, eso hay que empezar de nuevo. Y yo tengo otra filosofía sobre eso, porque eso está controlado por el establishment y eso hay que cambiarlo todo. Pero eso es otra conversación un día. Si quieren hacer un space sobre eso, con mucho gusto lo hago.
Pero la pregunta suya sobre Trump y Rubio. Rubio tiene Departamento de Estado, todo, que es el mundo entero. Y yo he dicho muchas veces que a Rubio no le pueden poner el muerto este de Cuba a él porque él tiene que manejar muchas cosas. Y gracias a Dios que tenemos una persona ahí como él que tenga por lo menos conocimiento y pueda profundizar mucho en el tema ese. Pero la realidad es que el tema de Cuba, voy a lo mismo. Si no formulamos una política America First y nos enfocamos un poco en nuestro, vamos, lo que han hablado aquí ustedes, nunca vamos a elevarlo y enmarcarse al presidente. Yo hoy en día, como están las cosas, no se lo lleva al presidente. Hay que formular algo serio y no decirlo todo, porque yo no creo que hay que decírselo todo al sistema, porque hay que llegar ahí con un poco de sorpresa. Pero con unas cosas muy, vamos, very little nudging. If you would enforce existing law, it's very easy to move the needle our way. But we have to start focusing on Americans first. And it's not happening. Mira, en Washington, una ciudad que es tan difícil mover fichas en cualquier cosa, en tema que sea, es difícil. Y eso es bueno porque el sistema fue diseñado así, para no permitir que un grupo controle algo que no controle el otro. Pero es que hay tanto poder en el exilio cubano, pero está muy dividido. Está todo, no dividido, que it's very disheveled. I'll say hijacked. Yeah, something's off. But there's a lot there. There's a lot of good people. And if you can come up with an America First, everything you said there today, Gladys, Ed, purging the universities, exposing them, going after the human rights abuses that are here. Aquí hay una persona en Tallahassee, creo, Jacksonville, que creo que estuvo involucrado en el asesinato de un americano. A ver, ¿por qué esa persona está en esposa en una cárcel? ¿Por qué no lo han investigado? No lo han hecho. Son tantas cosas que se pueden mover y tenemos solamente unos cuantos meses, porque si estas elecciones que vienen el año que viene, si perdemos la mayoría en el Congreso, le van a hacer la vida imposible a Trump. Y ahí nunca podemos mover el tema de Cuba, porque tenemos tiempo ahora de hacerlo bien hecho. Y si los políticos que les interesa el tema solamente van a hablar de brigadas médicas, we're never gonna move the needle on this. I mean, we're not. You have to go to them and tell them, hey, what about all these other issues? If not, we're going to keep talking about this for the next 10 years. Hay varias gente pidiendo micrófono ahí. Doy micrófono antes que Dame un terminen con chancecito Poblete. rápido antes que se vaya Poblete. Entonces, ¿tú crees, Jason, que cualquier iniciativa que se pudiera impulsar desde el exilio, deberíamos ir through Marco Rubio? Yo empezaría primero con Carlos Jiménez, Mario Díaz Alar y la señora esta, ¿cómo se llama? María Elvira Salazar. María Elvira. Esos son los electos. Esos son los que los tres que han electo, que están ahí supuestamente para mover el tema de Cuba. But what about me? I'm in Kentucky. They don't even You can go to your representative. I think you can go to your representative. And by the way, no matter where you are, no importa dónde estén. Si tienes un representante, si estás en Estados Unidos, tienes un representante, puedes hacer petición a un representante y puedes exigirle, mira, esto está pasando. Desafortunadamente trabaja directamente con los nexos de la dictadura aquí en Kentucky. Es demócrata. Es parte del grupo ese que le... Y dice que lo único que nos interesa a los cubanos son el cafecito y los pastelitos. Oye, es que le gusta vender los pollos al sistema, el pollo y el pan. You still have a voice and you have to use it, and you have to go and tell these people they're your representatives. But even from Kentucky, you can work with people in Miami to get these members of Congress who focus on Cuba. Again, get them to do something besides medical brigade. Again, I've represented medical brigade doctors. So it's not as if I don't understand or care about it. I do. But that's not the most important issue on Cuba. Let's get the Russians out of Cuba, number one. Let me ask you guys one more question on Russia. If we're going to try and negotiate a peace deal in Ukraine with Russia, don't you think maybe we should inject Cuba into that
and just tell the Russians, hey, your time is done here. It's over. Let's just get out of here. If Cuba's not Claro, for you. claro. Those are Geopolíticamente no pueden estar en Cuba. Si tú vas a negociar un trato con ellos, no pueden estar en Cuba. Ni los chinos, no, ni los rusos. Y no hablan de eso. ni los iraníes. Ni los iraníes. Y no solo en Cuba, sino en las sucursales que tiene Cuba alrededor de Latinoamérica, en Venezuela, y en Amen. todos estos países que son sucursales de Cuba. Amen. So, por eso, esa parte que tú dices, Jason, de hablar con nuestros representantes, es una cosa muy, muy romántica, ¿entiendes? Porque la mayoría de los que estamos aquí los consideramos no solo cómplices, sino actores y principales de toda la desgracia. Primero, porque yo veo la política así, America First de Estados Unidos, de lo que está pasando, porque esta gente se levantan ahora en estos meses con Trump, que parece que son que parece que son los fundadores de la patria, pero los últimos 4 años estuvieron callados y no hablaron nada, y nada de lo que está pasando hoy. Es decir, todo lo que está pasando hoy estaba pasando hace 4 años, hace 5 años, y ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que esta gente, para mí, yo sé que tú estás actuando políticamente correcto porque tú tienes que hacerlo así, pero yo, que soy un rafter, yo te voy a decir, ellos para mí son cómplices, son unas criaturas del pantano, no les interesa América. Si les interesara América, si les interesara Cuba, estuvieran detrás de los problemas que están pasando aquí en América con la tiranía cubana, y que cuando tú lo resuelvas y cuando tú acabes con esos problemas, se acaba el problema de Cuba. Mira, Los presos políticos. te voy a tener que dar las cuatro por una cosa que pueden hacer ustedes. I'm going to go on a limb. I know these guys are not America first. I know they're not America first. They pretend to be America first. They were all against President Trump. So none of them, the 3 of them, were not for the President Trump. But there were reasons there too. Florida politics, that's complicated. But you know what? You guys in Miami, you can do so much. Go to the airport, start posting, again, make sure it's legal to do this. I have no idea if you can do this. This is not legal advice. Start recording people going to Cuba. Put it, look, just take a video and show online. All these people traveling to Cuba, is it really just family travel, or are they going down there to do more? You can educate people today so easily online and bypass that noise. And by the way, some of these people who claim to be influencers on Cuba, they don't know what they're talking about. I'm not going to use names. I'm not going to criticize it. Not anybody here. Other people. I don't know. Blame the Cuban show. Yo, bueno, yo. I'll take it. Yo no sé esas cosas que yo de vez en cuando, gente diciendo cosas de Cuba, gritando y todas estas cosas raras que yo no me crié con eso. Pero hay tantas cosas buenas que se puede hablar y ustedes lo están haciendo aquí primero. Pero en segunda, si no te están escuchando, make them listen to you. Force the issue, because you have the truth is on your side. And we got to get people to talk about it more. And that's what we brought you here today. Porque trayéndote a ti, que eres una personalidad, una gente conocida, un abogado, una historia, y la lucha que tú llevas, y que yo sé que a veces tú tocas por ahí con el sarcasmo y eso para sacarle a la gente las cosas, pero nosotros también, we push, and you know. So, you have to keep pushing, because if you don't, these people are going to clobber us. And by the way, we are more than them, but they scream so much that it's hard to get over their lies. But we don't have to scream. We have the truth. No. And you guys just got to keep doing it. And trust me, people are listening to you guys. People listen to you guys. Cuando tú tienes la verdad, se pasa trabajo, pero no importa. Al final sale. Al final va a salir. Y agradecemos inmensamente que entre aquí, porque sabemos que en el área que tú te manejas, decir cualquier cosa lleva implicaciones, pero tú eres un tipo, como dicen los cubanos, guapo, y lo has demostrado ahí, y a veces nosotros te empujamos para acá, tú empujas para allá, pero sabemos los dos en qué estamos, que es America First. That's right. Cuando tú das America First, tú estás ayudando a la causa de Cuba. Amen. Bueno, y ya me están entrando los mensajes de gente de Poblete de cómo estás diciendo eso, así que están monitoreando, así que that's okay, we can deal with the BS. That's okay, that's good, that's what we want. Bueno, yo si la semana que viene lo hacen bien,
vengo y escucho otra vez. Y gracias por darme un chance de hablar con ustedes. Y gracias, Muchas gracias gracias a por ti, todo lo que Jason. hacen ustedes. Y gracias por aguantar el Spanglish mío, porque el español mío no está muy bueno. Así que No. O sea, que hay que hablar inglés. Aquí hay que hablar inglés. Perfecto. Así está perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Jason, de verdad, de corazón. bueno, Dale. cuídense todos. Have a good weekend. All right. You Bye too. bye. Bye.